Queremos dedicar estos últimos minutos también del programa a algo que es de suma actualidad. Empezábamos, y Gustavo también lo hacía en relación a uno de los temas que para él es la evolución del COVID más importantes de este 2021, pero empezamos el programa diciendo, lamentablemente, después de varias semanas en donde hablábamos incluso de muchos días consecutivos sin lamentar víctimas fatales, hoy estamos hablando de 4 muertes en las últimas horas de personas con COVID. Está Fernando Achinelli, es médico infectólogo, integrante también del Comité de Crisis, que siempre ha sido para nosotros también de consulta permanente en esta situación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿a qué se debe este incremento de los casos con víctimas fatales de COVID y además de la cantidad de activos que tenemos? ¿Estamos ya entrando en lo que era el rebrote o una tercera ola? Bueno, acá tienen que ver varios factores, ¿no? Desde el mes de octubre, cuando se han ido quitando las distintas cuidados o restricciones, y también el tema de la vacunación, ¿no? Hay un porcentaje de la población que no ha completado el esquema de vacunación o que aún no se han vacunado, y esto hace que sean el blanco perfecto, diríamos, para que tanto COVID en sus distintas variantes puedan infectar a estas personas. Y, De las personas que han muerto en los últimos días, podemos decir una relación 3-1, personas que no se han vacunado, ¿no? Y eso es, creo, el mensaje que tenemos que dar en este tiempo, que si uno no se vacuna o no cumple el esquema de vacunación, la probabilidad de internarse y de morir por COVID-19 es de 5 a 10 veces. de 5 a 10, ¿cómo es saber de 5 a 10 veces? ¿Eso es un 5 cada diez Sí, por ciento? ¿Cómo es? podemos decir que es un 75% de probabilidad de fallecer por COVID-19 si no tengo ningún esquema de vacunación. O sea que de cada de 4 muertos, 3 no tenían vacuna. 3 son no vacunados, exactamente. ¿No vacunados con ninguna dosis o incluso con una sola dosis está en un alto riesgo? Consideramos no vacunados aquellos que no recibieron ninguna dosis de vacuna o que tienen solo una dosis de vacuna y por supuesto no han completado el esquema de vacunación. Doctor Achinelli, Martín Varela, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el porcentaje de gente no vacunada en la provincia de Corrientes? Podemos decir, generalmente el 80% de la población Sí, recibió al menos una dosis de vacuna. al O sea que menos tenemos una. un 20% de población objetivo a la cual debemos llegar en este tiempo. O sea que hay 200.000 personas en la provincia aproximadamente que no recibieron ninguna dosis. No han recibido ninguna dosis de vacuna. Y en un mes como Desconocemos, y en un mes como desconocemos cuál es el motivo. claro, y en un mes como este donde hay mucha socialización, mucho intercambio, es un mes muy complicado. Y Sí, Fernando, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Desde octubre que vamos asistiendo a distintos eliminación de restricciones y de cuidados, y bueno, en este último mes, como vemos, la población ha dejado de cuidarse, ha dejado de usar el barbijo, sobre todo en los ambientes cerrados, que es el mayor lugar de contagio, ¿no? de COVID-19. Fernando, ¿y hay algún perfil del no vacunado, del que no se quiere vacunar? ¿Se sabe quiénes son y por qué? Bueno, cuando uno interroga o charla con las familias, muchas veces es por descreimiento de la vacuna, ¿no? A veces son rasgos culturales, sobre todo hay población mayor, ¿no? Que tiene descreimiento a los efectos de la vacuna, ¿no? Pueden ser algunas campañas que han habido durante todo el año con respecto a la eficacia y a la seguridad, sobre todo, de las vacunas. Así que creo que esta tiene que ser una meta para este tiempo, completar el esquema de vacunación y bueno, llegar a toda esta población. Doctor, pero de todas maneras, al evaluar, recién hicimos la estadística, cómo comenzamos el año y cómo estamos terminando. Y si bien en relación al 1 de enero hay casi el doble de personas activas, en el hospital de campaña bajó notablemente el número de personas internadas. Sí, esto es así fundamentalmente por la fuerza que tiene la campaña de vacunación en la población, y esto ha evitado la internación de todas estas personas, ¿no? Esto fue muy, muy importante. ¿Se analizarán nuevas restricciones o volver a algunas recomendaciones en este tiempo, teniendo en cuenta el aumento de los casos? Yo creo como la curva está en ascenso, vemos que todos los días tenemos el aumento de los casos de infecciones por COVID-19.
creo que hay que priorizar el tema del uso del barbijo en los lugares cerrados. Y el hospital de campaña va a ser el monitor de datos, o el que va a ir aportando los datos del aumento o no de la internación en terapia intensiva, y por supuesto esto va a ser un dato para la decisión de agregar o no cuidados sanitarios o ciertas restricciones, ¿no? Así que desde el hospital de campaña monitoreamos todos los días el aumento de la internación. Doctor, pero y cuando uno observa lo que está ocurriendo en Europa, que es siempre lo que pasa allá, nos pasa acá de un tiempito después, se observa que muchos países están poniendo restricciones bastante importantes. En otro, el tema del pase, que tenía que estar vacunado para poder ir a algunos lugares. En Alemania, por ejemplo, se volvieron a cerrar los estadios para los partidos de fútbol. ¿Vamos a ver una situación similar en Argentina? Es probable que no, dado que nosotros tenemos una alta tasa de vacunación, pero por supuesto, como se menciona siempre, el barbijo aporta un 50% de no contagiarme de COVID-19, el distanciamiento social un 25% y el resto las vacunas. O sea, tiene que ser vacunas más los cuidados sanitarios. Hoy, viendo las noticias, ¿no? Holanda va a ir a un confinamiento total hasta el 15 de enero, ¿no? Y esto habla de que de estos países que han tenido una baja tasa de vacunación y que también han tenido una baja adherencia a los cuidados sanitarios, ahora están sufriendo, ¿no? De como lo definió la OMS, un tsunami de contagios por la variante Omicron. Doctor, contagios. No creo que sea posible, pero por supuesto tenemos que ser responsables en nuestros cuidados sanitarios y acompañar vacunación más el uso del barbijo. Doctor, incremento de contagios. Ahora bien, hay ya varios estudios, en Hong Kong inclusive, en la Universidad de Hong Kong, hay un médico que dice que la variante Omicron, que es la que se está estudiando, llega a las áreas superiores respiratorias, pero no está llegando a los pulmones como las otras variantes. Ese es un estudio. Otros que estaba leyendo indican que, a diferencia de la variante Delta, a los 6 días entran en crisis y requieren de atención hospitalaria. Pero de igual modo, uno puede ver en Europa, Inglaterra, que ha tenido casi 90.000 casos en un día y en forma sostenida, no está colapsado el sistema. Sí, estos son estudios preliminares de datos en general en distintas partes del mundo. Los primeros análisis que se hicieron en Sudáfrica fueron generalmente en población joven. Ustedes saben, la expectativa de vida en el África es muy baja, entonces por ahí esos síntomas leves que han tenido la población joven fueron síntomas inusuales y leves. Pero creo que debemos monitorear. Estados Unidos en los últimos días ha aumentado su tasa de internación de las terapias intensivas en distintos estados y la realidad es que debemos ver qué va pasando con Omicron. Es probable que sea tenga una forma más leve de afectación en personas sanas y en menores de 60 años, pero no creo que sea así en la población vulnerable, ¿no? O sea, aquellos mayores de 70 años y la población inmunocomprometida. Ya lo dijo la ministra Bisotti, que ya se piensa en una cuarta dosis en esta población cuando cumplan 5 meses de haber recibido esta tercera dosis de refuerzo. Fernando Achinelli, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, ahí está, no queríamos irnos sin tener esta última actualización de la situación de la pandemia en Corrientes. Bueno, último programa del año, 30 segundos final para la despedida, Tito. Cuidémonos en las fiestas, cuidémonos